Hola, ¿qué tal? Les saluda Williams Anduesa. Hoy jueves el mundo cristiano recuerda aquel acto donde Jesús lava los pies de sus discípulos en el aposento alto. Esta costumbre de lavarse los pies no se encuentra en escritos posteriores a aquel evento que hizo Jesús. Parece que más era una práctica judía, ya que en ese tiempo ellos venían del polvo, se ensuciaban los pies y la persona que invitaba, hospedaba a alguien, tenía que proveer una tina y el esclavo o el sirviente lavaba los pies de los invitados. En el siglo II, III, IV no aparecen documentos que mencionen que la iglesia cristiana llevaba esto como un rito. Más bien a partir del siglo IV el Papa comienza a lavar los pies de los pobres, ¿no? Los sacerdotes también lavaban los pies de los pobres, y a partir de ahí la Iglesia Católica adopta esto como una costumbre. Actualmente es el Papa que solamente lava los pies, y lo hacen sobre una persona que está en la cárcel, ¿no? Va y le lava los pies. En la iglesia protestante en Inglaterra, en el año 1731, cuando el rey también a alguien que era menor a él, de menor rango, ¿no? le lavaba los pies. Existen hoy día algunas congregaciones que, como un preámbulo, como un requisito de tomar la cena del Señor, ¿no? el pan y el vino, entonces antes de ello ellos tienen la costumbre de tomar una tina, ¿no? y entre hermanos se lavan los pies. Hemos demostrado que en el siglo II, en el siglo III, en el siglo no había esta costumbre en la iglesia. Algunos se basan en Juan, el capítulo 13, ¿no? Donde hay una declaración allí, ¿no? 13:14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. En base a este texto, algunas iglesias suelen, ¿no? como costumbre, antes de tomar la cena, lavarse los pies los unos a los otros. Cualquiera sea la razón, el acto mismo de que Jesús lavara los pies a sus discípulos es una gran lección que Jesús nos está dando, ¿no? En realidad, detrás de todo esto, lo que Jesús quiere darnos es una gran lección de cómo es Dios, cómo es el corazón de Dios, cómo es el Rey de Reyes, cómo es en realidad Dios en su forma de tratar con las personas. El mensaje que hay en este acto que hizo Jesús es aleccionador, y también es ilustrativo, es como una especie de parábola, porque ahí Jesús condensó su obra, el plan de salvación, el acto maravilloso salvífico de Dios por este planeta. Allí se encuentra condensado la obra de Jesús, lo que Dios ha hecho en Jesús para nosotros. Y el día de hoy vamos, aprovechando que es Jueves Santo, como así tradicionalmente se le conoce, vamos a aprovechar para aprender, ¿no? qué es lo que Jesús quería ilustrar o enseñarnos sobre su obra, sobre todo, ¿no? Un dato interesante, cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, estaba a pocas horas de ir al Calvario, estaba cerca el camino al Calvario, no distaba mucho, estaba un día, porque Jesús fue crucificado el viernes a las 3 de la tarde, y esta cena lo hace de noche el día jueves. Entonces estaba a pocas horas de dar su vida en la cruz. Jesús quería que sus discípulos y los que estamos después de los discípulos podamos entender
el corazón de Dios, podamos entender la obra de Dios, porque por muchas razones el ser humano tiene la tendencia a no entender el corazón de Dios, a no entender el propósito. Siempre nos estamos yendo por las ramas, ¿no? Y no vamos a la raíz. Entonces, en este nuevo estudio que tenemos, nosotros vamos a ver qué es lo que intenta Jesús dibujarnos, qué es lo que intenta enseñarnos. Vamos a leer el primer texto de Juan 13, ¿no? Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta lo sumo. Cuando cenaban, el diablo ya había incitado a Judas Iscariotes para que lo entregase. Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, que había salido de Dios y a Dios iba. Así que Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó con ella. Y luego puso agua en una vasija y empezó a lavar los pies de los discípulos y a acercarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondiendo Jesús: lo que hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Aquí Juan, que es el único de paso que narra este acto que hizo Jesús, porque esto no se encuentra en Mateo, esto no se encuentra en Lucas ni en Marcos, esto solo se encuentra en Juan. Ya he explicado anteriormente en otras series que Juan tiene historias únicas que no se encuentran en los demás evangelios. Y aquí este acto lo registra Juan, porque cuando Juan registra un acto, también he mencionado en videos anteriores, Juan hace teología de la historia, ¿no? Juan no solo narra la historia, ¿no? como un evento pasado, sino que Juan, el objetivo de Juan es que la gente, ¿no? Los que leen su libro, más que aprender una lección histórica, ¿no? Memorizar la historia, Juan hace teología de la historia. Y estamos seguros que de aquí vamos a encontrar una esencia teológica que Jesús dejó no solo para sus discípulos, sino también para las generaciones posteriores. Dice el texto que antes de la fiesta de la Pascua, como ustedes saben, era una gran fiesta, convocaba a multitud de personas de todos los lugares, venían de diferentes países, venían judíos que estaban radicados, residentes en otros países para celebrar la fiesta. También venían prosélitos. Los prosélitos eran personas que no eran judías o judíos, pero simpatizaban con la religión judío, y algunos eran circuncidados. Así es que se habían circuncidado. Entonces en esa época se convocaba mucha gente, ¿no? Algunos historiadores mencionan que entre 300.000 a 500.000 personas se congregaban en una Pascua allí en Jerusalén. Y Jerusalén contaba con 50.000 habitantes, es decir, la ciudad estaba abarrotada. Ese lugar donde Jesús realiza esta última cena, o la cena que tiene que ver con la costumbre pascual, hay que entender esto, ¿no? Ese es el contexto, pues, en la costumbre pascual, la Pascua estaba por llegar y había que hacer los preparativos. Allí, ese lugar se llama el aposento alto, era alquilado, ¿no? Era privado, pero allí Jesús y sus discípulos van a celebrar, ¿no? La Pascua, o también conocido como la última cena, que fue en la noche. Allí Jesús hace algo que es inusitado, ¿no? Extraño, extremadamente raro. Dice el texto que sabiendo Jesús que su hora había llegado. Jesús era consciente que estaba cerca a la cruz. Jesús era consciente que estaba muy cerca al gran evento, el Calvario. Porque para eso había venido. Ustedes se acuerdan en Juan 2 cuando la madre de Jesús le dice a Jesús, no tienen
vino, se les ha acabado el vino. Jesús le dice: mujer, todavía no ha llegado mi hora. Es muy temprano para que tú me pidas esto. Y siempre en Juan usted va a encontrar esa palabra, su hora, su hora. Pero ahora Jesús está mencionando que Él sabía y era consciente que su hora había llegado. La hora de dar su vida como sacrificio por el pecado de la humanidad. La hora de entregarse completamente por nosotros. La hora de hacer la expiación. La hora de enseñarnos que el Cordero Pascual era Él. Allí es donde se encuentra el tipo y el antitipo, el símbolo y la realidad. Allí es donde se encuentra. Entonces Jesús era consciente que su hora había llegado. Y entonces la última lección que quiere dejar a sus discípulos y a las generaciones después de los discípulos está en este acto que algunos han llamado acto humilde. Algunos dicen que Jesús demuestra su humildad aquí. No, Él no demuestra su humildad. Él ya era humilde porque nació en un pesebre, nació en un cobertijo de animales, nació donde viven los animales, donde los animales se acuestan, nació en un lugar hediondo. Él no demostró que era humilde. Él es humilde. Es más, Dios no demostró que es humilde. Dios es humilde. Solo que a veces nosotros hemos tenido una idea equivocada de Dios. Porque el diablo es el que nos metió, ¿no?, el concepto que Dios no es humilde. Que Dios es un Dios arbitrario. Esos son los postulados del diablo. Que Dios es un Dios exigente. Que Dios es un Dios autoritario. Que es un Dios que explota, ¿no? Esas son las teorías del diablo. El diablo mostraba ante los ángeles y ante Adán y Eva y los seres humanos que Dios es un Dios arbitrario. Yo en algún momento de mi niñez también tenía ese concepto de Dios. Llegué a odiar a Dios porque mi padre, ¿no?, él, antes de castigarnos, él utilizaba ese texto bíblico, ¿no?, que dice: castiga al niño con vara, ¿no? Entonces él, antes de castigarnos, él nos hacía leer ese pasaje bíblico que está en Proverbios, y una vez que leíamos, entonces nos castigaba con todas sus fuerzas. Entonces yo, como niño, odiaba a Dios, creía que Dios es así, es demasiado estricto, creía que Dios tiene como 7 ojos y está mirando allí para que en el mínimo pecado que cometamos, entonces ¡zas!, nos mande sus plagas, nos mande sus juicios, nos mande las enfermedades. Yo por mucho tiempo tuve ese concepto de Dios. Pero ¿sabes qué? El día de hoy, en esta ilustración, Jesús está demostrando y va a demostrar al mundo entero, al universo, que Dios no es así. Que Dios no es como el diablo ha hecho creernos que Dios es así. Que Dios es el que trae todos los desastres que estamos nosotros padeciendo, que Dios trae las pandemias, que Dios trae las plagas, que Dios trae cosas que nosotros estamos ahora experimentando en este momento con el coronavirus. Hay gente que le echa la culpa a Dios, que esto es la ira de Dios sobre los pecadores. No es así. Que Dios utilice esto como un medio, una lección que nos ayude a ser más humildes, pues puede ser, pero yo no creo que Dios esté asesinando a las personas y que Dios esté abusando de los niños para que no nazcan, para que mueren, para que los violen. Dios, ese no es el Dios de la Biblia. Ese será otro Dios, pero ese no es el Dios de la Biblia. Y justamente en esta historia vamos a comprender el corazón de Dios. Dice que el texto que Jesús sabía que su hora había llegado. Él era consciente que el plan de Dios estaba a punto de cumplirse. Él era consciente que había llegado el momento de que las palabras de Dios, las escrituras, se cumpliesen. Había el momento de que Él derramaría su sangre como expiación del mundo. Y hace el acto
más maravilloso, extraño para la época, inusitado, pero este acto es el acto más maravilloso y nos cuenta la forma como Dios procede. En la época, le estaba comentando, cuando alguien te invitaba a su casa, el que te invitaba era el que mandaba a uno de sus sirvientes o esclavos a que te lavara los pies. Él no te lavaba los pies, sino que el esclavo o el siervo era el que lavaba los pies de los huéspedes. Inclusive también los discípulos, y esto es de la época de Elías y Eliseo, los discípulos lavaban los pies de sus maestros. Pues en la última cena las cosas cambian. Jesús invierte las cosas. Jesús hace algo diferente que a nuestra sociedad. Nuestra sociedad ha perdido la humildad, ¿no? Yo ya les comenté en otro video que la sociedad nuestra es hedonista, ¿no? Se caracteriza por ser una sociedad hedonista que solo busca el placer y el disfrute personal, ¿no? Y que no tiene en cuenta a su prójimo ni menos a Dios. Esa es la sociedad del siglo XXI, es la sociedad moderna, que ya no hay fraternidad, ya no hay hermandad, ya lo que hay es abuso, ¿no? del más poderoso sobre el que menos tiene, el más fuerte sobre el más débil, ¿no? La explotación, así se caracteriza nuestra sociedad. Inclusive esto sucede también en el mundo evangélico, ¿no? Donde a los pastores hay que verlos como una eminencia, como su excelencia, como el reverendo. Por poco no hay que besarle los pies. Así se ha convertido esta sociedad, ¿no? Por eso que creo que deberíamos en esta Semana Santa volver al acto que hizo Jesús de lavar los pies a sus discípulos. Creo que el Señor nos dejó grandes muestras, grandes lecciones para cómo nosotros tenemos que tratarnos entre nosotros mismos. ¿Qué hace Jesús? Vamos a ver. Dice así el 4. Así Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó con ella. ¡Wow! Cuando los discípulos ven que el maestro se levanta, ¿no? Porque él era el que estaba allí celebrando este acto, ¿no? Con ellos, él era el maestro, él dice que se levanta de la cena, ¿no? Dice, esto ya es extraño. ¿Qué más? Se quita su manto, el manto que tenía, ¿no? Un manto especial para la ocasión, dice que se la quita. Y ahora, extrañamente, saca una toalla y se la ciñe. Se puso una toalla. Jesús, levantándose de la mesa, ya es un acto extraño. En la mesa no se levantan los maestros. En la mesa no se levantan los mayores. Los que están siempre en movimiento allí son los sirvientes. Son los esclavos, porque en esa época habían esclavos, ¿no? Pero los dueños de casa no se levantan. Jesús invierte el orden de las cosas, se levanta, se quita esa túnica especial y se ciñe con una toalla. Qué acto maravilloso que el Maestro nos deja. Pero aquí, más que un ejemplo, que también no dudo que es un ejemplo digno de imitar, aquí Jesús está explicando cómo es Dios, cómo es el corazón de Dios. Aquí Jesús nos está enseñando la esencia de Dios, aquello que el diablo por muchos años había engañado, que Dios es un Dios que quiere que le adoremos, que es un Dios que quiere que le sirvamos, porque si no le adoras y no le sirves, entonces Él te manda sus plagas, su ira está contra ti. El diablo había creído, había enseñado eso, de que Dios es un Dios estricto, un Dios que exige tu plata, exige que tú le adores, exige que tú le sirvas. Pues mi amigo, Dios no es así. La última cena nos enseña que Dios sirve. La última cena nos enseña que Dios se rebaja. La última cena nos enseña de que Dios desciende. ¿Sí?
Eso nos enseña la última cena, que Dios se rebaja, que Dios desciende, que Dios es humilde, siendo rey, siendo el Jehová de los ejércitos, siendo el Todopoderoso, siendo el que hizo los cielos y la tierra, y hizo las galaxias, e hizo el universo entero. Dios se rebaja ante su creación. Dios desciende a su creación. Dios es humilde. Dios tiene un corazón benévolo. Dios es un Dios bondadoso, es todo bondad. Dios se rebaja. No son los reyes los que deben recibir pleitesía. No son los reyes que deben recibir aplausos. No es que el pueblo debe servir a su rey. Pues aquí no. El Rey de Reyes viene y en sus discípulos sirve a la humanidad. Dios dispuesto a servirnos. Aquí yo veo una imagen clara, muy clara, de lo que es el plan de salvación. El primero dice, Jesús se levantó de la mesa. Este Jesús es Dios, según Juan 1:1, y el Verbo se hizo carne y el Verbo era Dios. Un día allá Él vivía en su trono de gloria. Él vivía allí, en sus mansiones celestiales, en su trono eterno, en su trono celestial. Y un día ese Rey de Reyes y Señor de Señores, un día se levantó de su trono. No se levantó para mandar. Ahí mismo que Él se levanta de su trono, Él se quita sus vestiduras celestiales, su vestidura de príncipe, su vestidura de Rey de Reyes. Se despoja, dice el libro de Filipenses, se despoja de sus vestiduras reales y se viste de vestiduras humanas. Dios se hace uno con nosotros. Y esto es lo que ilustra la última cena. El texto dice que Jesús se levantó. ¿Qué más hizo? Se levantó, se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó con ella. Esta historia ilustra lo que Jesús estaba haciendo por nosotros. Jesús era el príncipe de paz. Jesús es llamado Shiloh. Jesús es Jehová de los ejércitos. Según Juan, es el que trajo todas las cosas a su existencia. Pero un día decidió descender hacia lo más bajo, hasta lavarnos los pies. ¿Qué tema para meditar, para contemplar? Jesús lavando los pies de la humanidad, rebajándose hasta lo sumo. Querido amigo, quiero decirte que ese es el Dios que yo conozco en las Escrituras. Un Dios que desciende hasta lo más bajo para alcanzarnos. Y los discípulos, cuando vieron el acto que Jesús estaba haciendo, no decían nada. No, se quedaron impávidos, en silencio. Hubo un silencio total, una cena con silencio. Pero ¿qué está haciendo Jesús? Y ellos se preguntaban, ¿no? En su corazón, ¿qué está haciendo? Pero Él no debe hacer eso. Fue como una bofetada. Pero querido amigo, es que así es Dios. Dios se rebaja. Dios desciende para alcanzar. ¿Qué más dice el texto bíblico aparte de ceñirse? Dice, y empezó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Dios rebajándose al punto de lavar los pies de sus discípulos. Horas más tarde iría a la cruz a lavar nuestra vida con su sangre preciosa. Un día más tarde descendería hasta lo más bajo, hasta ir a la cruz a morir por ti y por mí. Pues ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que yo conozco. El Dios que, siendo rey, se rebajó hasta lo sumo. Dejó de tener sus prerrogativas divinas por un momento.
entregándose completamente por nosotros, dándole todo. En Corintios hay un pasaje donde dice que siendo rico se hizo pobre para alcanzarnos. Dios nos entiende. Dios entiende a la humanidad porque Él mismo se hizo hombre, porque Él mismo se hizo humano. La cruz del Calvario demuestra el corazón de Dios, un Dios que lo da todo, un Dios que no se reserva nada, entrega todo por nosotros y para nosotros. Aunque estamos viviendo en este virus y esta pandemia y mucha gente está sufriendo, yo quiero decirte que dejes de mirar por un momento a ti y piensa, Dios es humilde. Dios se entregó por ti. Ese mismo Dios que se entregó por ti, ese es el Dios que está llevando la historia de este mundo a un final feliz. Él espera por ti. Él se entregó hasta lo sumo para que tú un día estés en su palacio celestial, porque Él sueña con llevarte a su palacio, a sus mansiones celestiales. Él sueña en que esta humanidad sea feliz. Él sueña con que esta humanidad goce de alegría. Dios sueña con que esta humanidad no derrame más lágrimas. Dios sueña con que esta humanidad no tenga más muertos. Por eso que Jesús fue a la cruz a entregar su vida por tus pecados y por mis pecados. Esta es una verdad que se ha perdido de vista. Es una verdad en la cual la gente ya no cree. Pues en este tipo de pandemia, en esta crisis que estamos viviendo, te digo, es el momento para mirar a la cruz. Es el momento para entender a Dios dando su vida, entregándose completamente para alcanzarnos. El Dios de la Biblia es verdadero, porque se entregó completamente. ¿Qué más dice el texto bíblico? Llegó a Pedro, ¿no? Dice que llegó a Pedro y Pedro le dice lo siguiente. Respondió Jesús, lo que hago no lo entenderás. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Respondiendo Jesús, si no te lavo no tendrás parte conmigo. Simón Pedro respondió, Señor, no solo mis pies, sino aún las manos y la cabeza. Pues Pedro no quiso porque sabía que este acto no estaba bien. Pero le dijo, no tendrás parte conmigo. Y ahí Pedro le dice, sí, lávame todo entonces. Y finalmente dice el texto bíblico lo que pasó. Jesús replicó, el que está lavado solo necesita lavar los pies, porque está todo limpio. Vosotros estáis completos, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios. Después que les hubo lavado los pies, se puso su manto, volvió a sentarse a la mesa. Eso hizo Jesús. Una vez que ya hizo este acto de lavamiento, el texto bíblico dice que se pone su manto y vuelve a sentarse a la mesa. Después de la cruz, el gran acto donde Él lavó nuestros pecados, Jesús se volvió a poner su vestidura de rey y se sentó, dice la Biblia, a la diestra de Dios, y ahí se encuentra, esperando de que sus enemigos sean puestos a sus pies, pero también esperando que nos acerquemos para hallar gracia y el oportuno socorro. Le quisieron poner la corona de rey, Jesús dijo, no, todavía no. Hoy tiene las vestiduras de sacerdote. Está como nuestro sacerdote esperando que nosotros vayamos y confiemos en Él. En ese acto de amor de la cruz del Calvario, Dios demostró que es bondadoso. Espero que tú puedas acercarte a Jesús y lo aceptes como tu perfecto Salvador. Que Dios te bendiga.